Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio. Espero que estén muy bien. Nuevamente les reitero que estén muy bien ustedes, que estén muy bien su familia y esperemos que en la medida de lo posible todo se vaya acomodando. Yo les reitero, lo sigo extrañando mucho. Pero bueno, tenemos este nuevo espacio de educación, un espacio a distancia y vamos a aprovecharlo en la medida de lo posible. Quiero comentarles que estoy abierto en Colaboranet para recibir sus dudas, sus comentarios. Por favor, escríbanme y yo de manera puntual y tardo o procuro no tardar en responder para que ustedes pues no pierdan el hilo de sus clases, ¿ok? La semana pasada, para mí es importante mencionarles esto, por favor pónganme atención. La semana pasada, la forma de trabajo a la que nos íbamos a adecuar era vernos a distancia en este video una vez a la semana y la siguiente sesión o clase era para aclarar dudas. A partir de esta semana la estructura cambia, vamos a regresar al horario habitual que ustedes tenían en el colegio. Cada grupo tiene un horario específico en sus materias. En mi caso, por ejemplo, con primero C los veía los lunes y los días martes en la materia de formación cívica. En la materia, perdón, en el grupo de primero B los veía los martes y los viernes. Y en el grupo de primero C, de primero A, perdón, los veía miércoles y jueves. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en esos horarios, igual como estaban establecidos en la escuela, ustedes van a poder revisar los videos de clase interactivos que tenemos entre ustedes y yo. Quiere decir que en el horario que te acabo de comentar, te vas a meter a Colaboranet y ahí voy a subir la liga para que tú puedas ver este video de la primer clase de esta semana y el día que te corresponde la clase habitual vas a poder revisar el segundo video. Ahora en la materia de formación vamos a tener dos videos interactivos de clase y en la materia de orientación vamos a tener un video interactivo igual de clase. ¿De acuerdo? Entonces es importante que regreses a tu horario habitual del colegio para poder continuar con las clases a distancia. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor escríbeme y en la medida de lo posible yo te voy a ir guiando para que no te me pierdas, ¿ok? Bien, chicos. Otra cosa que quiero puntualizar, los videos de formación cívica, te vas a meter a las tareas de formación cívica y ahí van a aparecer de acuerdo al día. Y los videos de orientación, te vas a ir a la materia de orientación y ahí vas a ir trabajando acorde al día, ¿ok? Bien, el día de hoy nos corresponde hablar de nuestra primera sesión de la materia de formación cívica, cómo les fue con su lectura. Hicieron su lectura de la página 145 que llevaba como título La violencia en México. Ustedes debieron de haber subrayado lo más importante. Hay muchos datos muy relevantes en esta página que ustedes debieron de haber subrayado y que les quede como muy puntual para ustedes, porque en realidad la violencia sabemos que es un tema activo, es un tema que tristemente dependiendo la situación, dependiendo las condiciones, es un tema que a la fecha sigue muy latente en nuestro país e incluso antes de que se presentara esta pandemia platicábamos un poco sobre el paro nacional, un día sin ellas, que llevó como título de las mujeres, por tanto feminicidio, ¿no? Entonces, son ciertas representaciones, chicos, de que la violencia está aquí. Un dato que para mí fue muy importante dentro de su lectura de la página 145 es que muchos de los homicidios son con arma de fuego, ¿no? Imagínense nada más, los homicidios e incluso la violencia no tiene edad, algo que nos menciona el artículo, es que puede ser un agresor desde los 15, 13 años hasta un agresor ya de una edad adulta, pero que tristemente las estadísticas enuncian que se están presentando con armas de fuego. Quiere decir o nos abre el panorama a pensar que la gran población de México o encargada a hacer actos ilícitos tiene
con mucha facilidad acceso a armas de fuego. Entonces, tenemos un tema de violencia, tenemos un tema de acceso a armas de fuego. ¿Cómo es posible que gente de menor edad tenga tanto acceso a armas de fuego? Si en realidad se necesita un permiso y más protocolos. Y entonces la violencia está destapándose a tal grado que está dañando o irrumpiendo en toda una nación, en toda una comunidad mexicana. ¿Ok? Espero que les haya gustado el artículo. Si ustedes tienen algún dato que por ahí a mí se me haya pasado resaltar, escríbamelo en Colaboranet. Yo por ahí estoy recibiendo comentarios, estoy participando con sus compañeros. Entonces, por favor, escríbame en el momento que usted lo considere y con mucho gusto lo vamos a ir abordando. ¿De acuerdo? Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en su libro y su cuaderno. Es importante, acuérdate que cuando empieces a observar este video ya tengas cuaderno y libro a la mano, obviamente tus artículos escolares, pluma, goma y demás, también ya deben de estar aquí para poder empezar a trabajar, ¿ok? El día de hoy, fíjate cómo voy a dividir la clase. Vamos a trabajar primero en tu libro. Y después te voy a enunciar qué vas a trabajar en tu cuaderno. Yo hasta ahí voy a detener el video para que tú puedas trabajar el ejercicio que te voy a dejar en tu cuaderno y la siguiente clase lo revisaremos. ¿Ok? Bien. Vamos a saltarnos ahorita a la página 144, que esta vez va a ser la página que vas a tener que realizar de ejercicio en tu cuaderno. Vamos a revisar ahora la página 146. Acuérdate que en el primer video que comentábamos, yo te decía que en algunos momentos yo voy a leer en voz alta y tú me vas a seguir conforme el video, y en algunos momentos yo voy a dar diferentes espacios o tiempos para que tú lo leas en casa y después recuperamos la participación, ¿de acuerdo? El día de hoy, para que no te pierdas, voy a hacer la lectura yo de las páginas, o de las 3 páginas consecuentes, ¿ok? Voy a leer contigo y lo vamos a responder de par en par, ¿ok? Para que quede claro. Vamos, chicos, todos a la página 146 de su libro, por favor. Acuérdense que su libro es este. Vamos a la página 146, ¿ok? Vamos a ver, como te mencionaba, el día de hoy yo voy a hacer la lectura, vamos a hacer la respuesta de las preguntas y te voy a explicar si hay datos por ahí muy importantes, ¿sale? Dice, lee con atención, página 146, repito, lee con atención los siguientes párrafos del informe especial de la CNDH sobre la violencia en los adolescentes y responde lo que se pregunta. Es un artículo bajado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿ok? No olvides poner fecha y nombre a tus páginas. Cabe aquí referirnos a un reporte que rindió el Procurador General de Estados Unidos, quien ordenó la conformación de un grupo especial de trabajo para que indagara los efectos que tiene la violencia en los niños y adolescentes que han sido expuestos a ella. Muchos adolescentes en los sistemas de justicia, continúa el reporte, parecen enojados, desafiantes o indiferentes, pero en realidad se encuentran temerosos, deprimidos y solitarios. Se hallan lastimados emocionalmente y se sienten impotentes, abandonados. ¿Ok? A menudo el sistema ve a estos niños como carentes de un futuro esperanzador e incontrolable, por lo que suelen etiquetarlos como oposicionistas, deliberadamente irresponsables y en último término como intratables. Lo que parece como un desafío intencional y una actitud agresiva es a menudo una defensa en contra de la desesperación y la falta de expectativas que la violencia ha provocado en la vida de estos adolescentes. Por último, el reporte advierte que cuando el sistema de justicia juvenil responde solo con castigos, estos adolescentes pueden ser impulsados a formar parte del sistema de justicia penal para adultos, resultando entonces una pérdida permanente para sus familias y para la sociedad.
Fíjense qué interesante, chicos. Nos menciona entonces que los adolescentes o los jóvenes partícipes de actos violentos son jóvenes que a lo mejor de primera impresión podríamos pensarlo que son jóvenes abusivos, que son jóvenes que constantemente o que les cuesta trabajo controlar el enojo. Lo que el artículo nos menciona es que sí, gran parte de ello pasa, pero también son jóvenes abandonados, son jóvenes que no están entendiendo cuál es el sentido de sus vidas, que no tienen los recursos como ustedes o nosotros los tenemos y que en la mayoría de las veces las familias no les prestan atención e incluso sienten que su vida es un espacio sin esperanzas, que no hay nada más allá. Entonces, esto nos enuncia o nos quiere decir que este tipo de población joven tiene muchas problemáticas a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional y que puede ser una de las respuestas por las cuales actúan de forma violenta. Acuérdense que yo les comentaba en algún momento que la persona que realiza o coloquialmente como se conoce ahora o científicamente el bullying, por lo general se atiende a la persona que fue agredida. Casi siempre las instituciones dirigen a la persona agredida, pero también es importante, atender a la persona que está agrediendo, porque él también está atravesando por una serie de problemáticas. Entonces, bueno, aquí el artículo nos recuerda que hay que conocer cuál es el panorama que tiene este joven para ver por qué está actuando de esa forma, ¿ok? Vamos a ver qué nos pregunta el libro. Dice, ¿cómo la sociedad juzgar y enfrentar, cómo debe la sociedad, perdón, juzgar y enfrentar el problema de la violencia en los adolescentes? Y aquí te da una respuesta. ¿Cómo lo puedes hacer? Generando un tipo de campañas. ¿Pero qué campañas, por ejemplo? ¿Ok? Aquí es importante que tú lo escribas conforme a lo que tú pienses. Recuerda que no acepto respuestas de no sé, quizá, puede ser, comparto por dos. No, quiero respuestas ya que ustedes empiecen a argumentar. ¿Qué tipo de campañas? Te voy a dar una idea más o menos. Eh, hace tiempo vi un documental en donde aislaban a los niños de un orfanato que tendían a mostrar conductas muy violentas, los aislaban y en vez de, como algo que nos menciona aquí el artículo, en vez de sancionarlos, lo cual la sanción a veces no es la solución, en vez de sancionarlos, lo que hicieron fue crear grupos de niños que estaban mostrando este tipo de conductas y realizaron una campaña artística. ¿Qué hicieron? Crearon pinturas con estos niños, les abrieron un espacio para música, un espacio para teatro, o sea, cambiar totalmente el panorama. Si tienen un panorama violento, hay que cambiárselos por un panorama que sea más adaptativo, más aceptado socialmente. Entonces, esa sería una campaña que yo propondría, sería separar a estos jóvenes y involucrarlos a actividades en donde ellos puedan explotar todo su potencial, ¿ok? Ustedes, por favor, respondan. Les reitero, si existe alguna duda o quieren compartir sus participaciones, que he recibido varias, por favor, coméntenmelas en Colaboranet y por ahí podemos establecer un canal de comunicación, ¿ok? Bien, chicos, vamos a la página 147, ¿sale? Página 147 dice, analiza las siguientes causas que expone el informe mencionado y resalta con tres colores diferentes las tres causas que a tu juicio sean las más importantes. Vamos a leer 7 causas y tú vas a subrayar con un color diferente 3, ¿ok? Vas a tener entonces subrayado en tu libro 3 colores diferentes acorde a una de las causas que para ti sean importantes, ¿ok? Dice, existe una serie de factores que reproducen la violencia crónica. Entre ellos, Adams menciona los siguientes en el año 2012.
Los efectos no intencionales de la globalización, tales como el tráfico de drogas, de personas, de armas, de propiedad robada, de especies y la acumulación de capital entre actores más allá del alcance nacional y de los mecanismos de gobierno internacionales. Este lado oscuro de la globalización ha ensanchado las desigualdades entre países y sectores específicos. Esa puede ser una causa si ustedes quieren señalarla. La importancia que tiene este intención o esta intención global, que quiere decir que se involucran muchos países en esta problemática, por ejemplo, en el tráfico de drogas. 2. La desigualdad social, la nueva pobreza y la exclusión social crónica. Existe evidencia robusta de la correlación que existe entre la desigualdad y la incidencia del crimen y violencia. Puede ser otra, que existen diferentes clases sociales y eso fomente el estado de violencia. 3. El poder creciente del comercio ilícito, algo que platicábamos hace unos momentos, las armas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Existen ingresos crecientes en la región debido a la producción y el tráfico de drogas. Hay también una correlación entre el tráfico de drogas y el incremento de homicidios. Al mismo tiempo se produce una diversificación de las actividades delictivas, mientras que el lavado de dinero propicia la participación en actividades económicas por la vía formal e informal. Se amplía el control de territorios por parte de grupos delictivos que con su consumo extravagante transforman los valores culturales, la recreación y los cimientos de la organización local y estatal. 4. Los países y regiones que cuentan con una débil legitimidad institucional y gobernanza son los más vulnerables a la violencia y la inestabilidad, al mismo tiempo que tienen menor capacidad para responder a las tensiones internas y externas. 5. El creciente poder de los medios en los contextos de creciente fragmentación y disfunción estatal. Los medios tienden a jugar un papel creciente en la producción, reproducción y amplificación de la violencia en la región. Algunos estudios han documentado cómo los medios, con sus reportes sensacionalistas de violencia, tienden a trivializar algunos tipos de violencia y a incrementar el temor y el sentimiento de inseguridad en la población. Por ejemplo, algo que podemos rescatar de este factor es cómo ahora las noticias nos muestran la violencia a grandes rasgos. O sea, ya no es nada más mencionar que hubo un homicidio, ya es mostrarnos imágenes de cómo se hizo este homicidio, qué pasó con el cadáver, qué pasó. ¿Me explico? Nos vuelven seres insensibles ante esta problemática, lo cual evidentemente puede ser un factor por el cual la violencia siga siendo una causa. 6. La relación entre el capital social y la violencia crónica. Por capital social se entiende el apoyo social a sistemas y relaciones que permiten la existencia de confianza, obligaciones mutuas y respeto en las comunidades. Se ha demostrado que bajos niveles de capital social son tanto causas como consecuencia de violencia crónica, en tanto que altos niveles de capital social se relacionan con desempeños positivos en múltiples campos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que muchos de los programas sociales solo son llevados a cierto tipo de población, lo cual evidentemente no nos permite tener un campo de acción tan grande. Hay poblaciones que se quedan rezagadas, como por ejemplo poblaciones indígenas o rurales. ¿Ok? Vamos a ver la 7, la traumatización política extrema. Este término se utiliza para describir los efectos desorientadores que tienen las experiencias de violencia política extrema sobre la vida de las personas, que a veces los participantes políticos son los que promueven esta violencia. Tuvimos un caso hace unos meses, ya casi un año, de un gobernador de un estado que agrede a una mujer saxofonista y bueno, su agresión o su violencia, mejor dicho, llegó a tal grado que le echa ácido en su cara y bueno, pues evidentemente la mujer termina toda desfigurada, ¿no? Entonces, si empezamos a ver la violencia desde niveles más altos, pues va a ser muy fácil que los niveles de más abajo, o sea, si vemos que papá o mamá es violenta, pues evidentemente los niveles que siguen, los hijos, los nietos, los bisnietos, evidentemente tienden a repetir este tipo de conductas. Subraya 3 de las causas que tú creas que son las más
fuertes en México o las más importantes, las cuales detonan en actos violentos, por favor. Ok, chicos, espero que estén listos. Vamos a avanzar a la página 148, por favor. Nuevamente leo yo, les voy explicando para que puedan realizar la actividad de la página. ¿Ok? Dice, analiza las consecuencias que expone el informe mencionado y resalta con tres colores diferentes. Nuevamente debes de tener tres colores diferentes que a tu juicio sean las más importantes. Nuevamente es un artículo de la Comisión Nacional. Vamos a ver. Mientras que los puntos anteriores se refieren a las causas que provocan la violencia, los que se exponen a continuación se refieren, de acuerdo con Tani Adams, a las consecuencias de la misma. Vamos a ver. 1. La ruptura de las relaciones familiares e intergeneracionales, la destrucción de las protecciones comunales tradicionales y la intensificación de la violencia de género. Estos son los efectos que a nivel micro se producen como resultado de procesos macro, tales como la urbanización desordenada, los crecientes niveles educativos combinados con la reducción de oportunidades de empleo, la falta de servicios públicos, la migración y el comercio ilícito. De igual modo, se produce una pérdida de desinterés en la educación, puesto que no logra garantizar el acceso a los niveles y estilos de vida que se desea imitar. Todo ello lleva a la ruptura de estructuras familiares y al incremento de la violencia. La crueldad se manifiesta cuando disminuye la capacidad para la empatía. Fíjese qué importante frase esta última. La crueldad se manifiesta cuando disminuye la capacidad para la empatía. ¿Qué quiere decir? Que si entonces tenemos familias desunidas, que no existen ya en la transmisión de valores, la transmisión de culturas, de costumbres, evidentemente la empatía va a ir disminuyendo. Y a eso imagínense, si yo llego a mi casa y en mi casa veo que mi mamá está tirada en el piso, golpeada por mi papá, y mi papá está bebiendo alcohol, y entonces yo salgo a la calle para tratar de despejarme y en la calle veo que al vecino de enfrente lo están asaltando y cuando llego a mi escuela hay bullying. Todos esos factores empiezan evidentemente a detonar en una serie de actos violentos, ¿ok? Vamos a ver, 2. Surge entonces la sensación de desesperanza, de fatalismo, de resignación, de ser socialmente nada, de ser seres invisibles, de segunda clase o no ciudadanos. Este sentimiento de abandono y de privación relativa provoca una mezcla compleja de vergüenza, entrampamiento e impotencia. Dada la ausencia de una vida valiosa, particularmente los jóvenes experimentan una especie de muerte social, dado que no pueden hacer factible el pasaje a la adultez. De ahí que vean la vida corta de las actividades ilícitas como una alternativa para trascender, lo que puede acrecentar los conflictos intergeneracionales y la alienación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que entonces regresemos a este ejemplo. Si yo veo todos estos contextos en casa, afuera, en mi comunidad, en mi escuela, evidentemente voy a empezar o la tendencia es que yo empiece a imitar ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque hay una desesperanza de mi parte. No tengo una estructura de vida como yo quisiera. Y entonces, dado a esto, evidentemente me empiezo a convertir o empiezo a sumarme a esta población que tristemente se dedica a actividades ilícitas. ¿Ok? 3. Creciente percepción del Estado como el enemigo y creciente oposición a la democracia. Mientras que se experimenta un sentimiento de abandono e indefensión, se considera a las autoridades como responsables del caos social, algo que vemos día a día. Cuando un policía me ordena algo, la mayoría de la gente, o espero que sean menos, pero algunas personas tienden a reaccionar de forma violenta hacia este tipo de, de policías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe una diferencia entre pueblo y gobierno. El pueblo cree que el gobierno actúa mal y el gobierno cree que el pueblo actúa mal y entonces no caemos en un punto de acuerdo, ¿ok? 4.
Altos niveles de aceptación y legitimación de la violencia. Cuando el Estado es débil o ausente, los ciudadanos tienden a operar por fuera de la ley. Crecen los niveles de violencia, así como se legitima, la justicia por propia mano y se incrementan las fuerzas privadas de seguridad, la violencia doméstica y o el uso de alcohol y drogas. El escalamiento de la brutalidad suele ser obra tanto de narcotraficantes como de grupos paramilitares, pandillas y agentes del Estado. Algo que mencionábamos entonces, si el Estado o el gobierno no es justo, los ciudadanos buscan las maneras de hacerlo justo. La típica frase de ratero, si la policía no te detiene, nosotros te linchamos, ¿no? Entonces esto quiere decir que si nosotros como población tenemos un sentimiento de injusticia, vamos a buscar hacer justicia por nuestra propia parte y eso va a llevar a que entonces yo en mi casa tenga un arma, a que entonces cuando vea que alguien me persigue disparar, hacer un homicidio o generar un homicidio y se vuelve todo un caos, ¿ok? 5. Creciente legitimación de las fuentes informales del ingreso. Las fuentes de ingreso informales e ilícitas ofrecen oportunidades en un contexto de empleo informal, crónico y de exclusión. Una vez que los jóvenes son absorbidos por redes del crimen, pueden pasar al punto de no retorno y pasar a formar grupos más centralizados, antidemocráticos y violentos. Lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en el narcotráfico, que jóvenes ya son partícipes de narcotráfico y evidentemente ¿por qué? Pues porque es una actividad ilícita que deja demasiado ingreso de forma ilícita, de forma ilegal y que evidentemente ya tienen como ese espacio para solucionar sus conflictos y ya no estudiaron, ya no tuvieron una educación formal, ¿no? 6. El silencio social, la indiferencia, el abuso de sustancias y los trastornos físicos y psicológicos, el temor y la incertidumbre provocados por la violencia crónica tienen efectos en la salud que han sido documentados. El silencio social, la amnesia, los olvidos sociales, las actitudes de indiferencia y de negación son respuestas comunes al miedo. Se tiende a criminalizar a los jóvenes pobres y con ello se asumen las posiciones de los grupos dominantes. Se auspicia la segregación y la estigmatización, se niegan los derechos ciudadanos y en último término se justifica la violencia. Lo que está pasando comúnmente, chicos. Lo que pasa es que entonces, no sé, siendo yo policía, mejor ni me meto al barrio de Tepito, sin agraviar, sin ser despectivo, pero no me meto mejor a ese espacio porque puedo correr riesgo y se vuelve un espacio en silencio, invisible, en donde pueden hacer cualquier tipo de actividad ilícita, ¿ok? Y 7. Chivos expiatorios, xenofobia y autovictimización. El uso de la identificación de chivos expiatorios con el propósito de producir temor social es bien conocido. Se construyen imágenes de temor en torno a los jóvenes para sustentar las políticas de exclusión social. Un ejemplo concreto, lo que sucedía en las marchas de las feministas, ¿no? De las mujeres. ¿Qué sucedía? Se involucraban gente o chivos expiatorios para generar un desorden o un caos social dentro de la marcha. ¿Para qué? Para que en cierto momento el gobierno pueda decir, ven, para eso quieren manifestarse, para ser violentos. Entonces, ese puede ser alguna de las causas acorde a lo que estamos leyendo. Es importante que tú subrayes tres para ti, para tu propio juicio, cuáles son las más importantes que están desencadenando. ¿De acuerdo? Subraya, por favor. Y bien, ahora pon mucha atención cómo vamos a trabajar la página 144, ¿de acuerdo? En la página 144 tenemos por ahí un decálogo para una cultura de paz. ¿Qué es un decálogo? Son 10 acciones por las cuales estas 10 acciones nos aseguran que cumpliéndolas vamos a poder alcanzar una cultura de paz. Acuérdate que cultura de paz es un estilo de vida, es una forma de solución pacífica ante los problemas, ¿ok? Vamos a ver entonces, vamos a trabajar esta página. Te voy a leer en la página, te voy a explicar cada uno de los puntos que menciona el decálogo y lo que tú vas a tener que hacer en tu cuaderno es irte a tu cuaderno en el apartado de formación cívica, vas a poner fecha, vas a poner nombre, vas a poner de título decálogo para una cultura de paz, así como lo menciona aquí en tu libro.
Me vas a copiar los 10 puntos y cada punto lo vas a ilustrar. Muy concreto. No quiero un dibujo tan elaborado. Quiero que lo ilustres acorde a lo que tú entiendes de mi explicación y de lo que estamos leyendo. ¿Sale? Repito instrucción. Te voy a leer el decálogo, te lo voy a explicar. Después tú vas a ir a tu cuaderno, vas a poner nombre, fecha, el título Decálogo para una cultura de paz, vas a copiar el decálogo y después me vas a ilustrar cada uno de ellos. En total van a ser 10 dibujos que para ti te recuerden a qué hace referencia el decálogo. ¿Sale? Vamos a ver. Página 144, chicos, dice, reconoce la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida basados en el respeto a la vida y el rechazo a todo tipo de violencia. Decálogo para una cultura de paz. Subraya dos conceptos que sean esenciales para la vida de tu comunidad. 1. No contradecir a los demás aunque tú tengas la razón. Las disputas necias perturban la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo tenga mi punto de vista y la otra persona tenga otro punto de vista, no puedo caer en una discusión necia de decir lo que yo digo es la verdad y no lo que tú dices. Es importante establecer un diálogo, ¿ok? Ahí vaya pensando para que vayas analizando qué vas a dibujar, ¿ok? 2. No averigües sobre la vida ajena, suficiente tienes con la tuya. Como dirían palabras coloquiales, no seas chismoso, no te metas en la vida de los demás cuando tienes tu propia vida, ¿ok? 3. No creas todo lo malo y negativo que oigas decir a otras personas. Aquí te lo he dicho desde que iniciamos el ciclo escolar. No te dejes llevar por todo lo que escuchas o lo que dicen. Tienes que establecerte un propio punto de vista que te ayude a ti a solucionar los problemas. No solo escuches lo negativo, ¿ok? Porque de lo negativo es muy probable que establezcamos juicios o prejuicios, ¿ok? 4. No repitas los chismes que oyes. Ese me parece que queda un poco claro. 5. No seas rudo con los débiles. Débiles no solo en el ámbito físico de quién es más fuerte, sino débiles a lo mejor ustedes detectan compañeros que a lo mejor les cuesta trabajo expresarse, compañeros que tienden a estar tristes en algunos momentos, ¿ok? Es importante eso. No te burles de los errores de otros. Eso también es importante. Todos tenemos errores, ¿ok? 7. Aprovecha los momentos de sana alegría para reír. La risa es saludable y la sonrisa demuestra cordialidad. Nunca hay que perder el ser cordiales hacia las demás personas, aunque esas personas o no recibamos lo mismo de esas personas. La cordialidad depende de ti, no del otro. 8. Aprende a ocultar tus enfermedades y dolores con una sonrisa amable. Es importante que expreses, es muy importante que te expreses, que los demás identifiquen cómo te sientas, pero tú tienes que estar consciente que no con todos puedes abrirte emocionalmente. Y entonces hay que ser muy prudentes de con quién sí vamos a poder hablar y de con quién no. 9. Atiende tus propios asuntos y deja a cada cual con los suyos. Primero soluciona tus problemas, después solucionas los de los demás, porque si no, tu costal o tu bolsa, si la tienes llena de tus problemas, le vas a querer sumar problemas de los demás y bueno, pues tu bolsa evidentemente va a estar llenísima. Y 10. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Si quieres un buen trato, da un buen trato. Si quieres recibir respuestas respetuosas, evidentemente tú tendrás que hacerlo también. Si tú eres una persona que molesta, que pone apodos, que se burla del otro, en primer momento tú le estás diciendo a la otra persona, ándale, tú también puedes decirme cosas, tú también puedes burlarte de mí, pero por lo general cuando la otra persona me responde, yo me siento ofendido y me enojo. Y ahí es una parte ilógica porque tú fuiste el que iniciaste. Entonces es importante que si tú tratas bien, recibas un buen trato. Si no lo recibes, exígelo. También es importante eso, chicos. ¿Ok? Repito entonces la actividad porque el video lo voy a tener que dejar hasta aquí para que tú los minutos restantes de clases, que van a ser aproximadamente 15 minutos, poquito menos, eh,
te dediques a concluir esta actividad que te menciono en tu cuaderno y cualquier duda o aclaración, por favor escríbela en Colaboranet y con mucho gusto estoy para respondértela, ¿de acuerdo? Te digo también tu tarea. ¿Cuál va a ser tu tarea de esta sesión? De esta sesión, fíjense muy bien, necesito que me impriman, si tienen la oportunidad de imprimirlo, por favor imprímanlo. Si no, con dibujos, ustedes saben que yo acepto dibujos. En la página 149 te pide que recortes y pegues, o en este caso dibujes, un bosque, como ustedes quieran realizarlo, y un deterioro de los arrecifes corales. Esto es importante que ya lo tengas hecho la siguiente clase para que no nos detengamos en este punto. Esa va a ser tu tarea. Obviamente ahorita el minuto o los minutos restantes de la clase vas a estar trabajando en el decálogo, lo vas a ilustrar y de tarea, por favor, colócame estos dos recortes. Acá están, para que los ubiques. Están el del bosque por acá y el de los arrecifes por acá, para que los hagas y ya estén hechos para la siguiente clase. ¿Ok? Chicos, pues me da muchísimo gusto. La clase no termina aquí, ustedes todavía tienen actividad. Sin embargo, yo estoy en Colaboranet por cualquier duda que ustedes quieran resolver o si quieren comentarme o participar, por supuesto que estoy muy abierto a ello. ¿Sale? Nos vemos en la segunda clase de la semana de formación cívica y también estén pendientes en la clase de orientación. Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto, chicos. Nos vemos.